pandemia. Encierro obligatorio, memes, guerra por las mascarillas, amor-odio al personal médico, los señores de Ghana bailando, gente tomándose cloro de forma no irónica. 2020 no nos ha tratado de la mejor manera, pero seamos realistas, esta no es la primera ni la última vez que la humanidad enfrenta lo que parece ser la extinción, ya no tanto de la especie sino de su modo de vida, porque las pandemias han producido, invariablemente, un cambio en los distintos estratos que conforman a la sociedad. En la historia, los cambios violentos se han producido por causa de guerras, desastres naturales y enfermedades. Y aunque no sería muy correcto fijar fechas precisas para decidir cuándo esos cambios han salido a la luz, sí se pueden recuperar algunas pistas de cómo la humanidad se adaptó a los mismos. La forma más obvia es el arte, aquellas representaciones que sintetizan el pensamiento, los ideales y la cultura del sitio donde se producen, y que tanto nos ayuda a reconocer un poco más del pasado sin tener que acudir a textos o documentos. Y el arte fue un terreno fértil para la muerte después del siglo XIV en el occidente. Solo para aclarar, no vamos a considerar en este video el arte en torno a la muerte que se daba, por ejemplo, en Asia o en América, que sobre todo se dedicaban a la representación literal de la misma en objetos cotidianos o imágenes de carácter medio religioso, medio filosófico. Esta vez nos centraremos en los 3 tipos de arte que una de las grandes pandemias de la historia nos dejó. La peste negra azota Asia, África y Europa. De estos 3, tenemos mejor documentación del último, infinidad de archivo que nos relata, paso a paso, cómo la terrible mortandad afectó tan profundamente a la sociedad feudal de la época. Los muertos a diario podían contarse por millares en todo el continente. Ni la religión ni las riquezas salvaban a los individuos. El ambiente parecía anunciar ahora sí el tan esperado y temido fin de los tiempos. Por supuesto, todo era una exageración y tenía una explicación sencilla. Pero para los pobladores del siglo XIV la única explicación viable es que era una maldición, un castigo divino tal vez, o culpa de los judíos por ser, judíos. Lo bueno es que han pasado más de 600 años y ya no caemos en la tendencia de culpar a un grupo social o a una nación entera por este tipo de cosas. Tras el paso de la peste, sus variantes continuaron presentándose de cuando en tiempos posteriores, pero jamás al grado de aquella ocasión. El daño económico era enorme, sitios enteros quedaron despoblados, líderes religiosos y de gobierno perecieron y básicamente se cernió una amenaza de hambruna ante la ausencia de trabajo en el campo. No, estoy hablando del siglo XIV. Ya, gracias. En fin, tal vez el daño más incalculable fue el sufrido por la psique de las personas supervivientes, quienes vieron morir a familiares, amigos y vecinos en pocos días, y temiendo a cada momento ser los siguientes. La humanidad se vio forzada a encararse con su propia mortalidad, esa tan anunciada por la frase Memento Mori, que nos recuerda que poco importa lo que seamos en vida, al final terminaremos en un agujero en la tierra y con nuestros restos abandonados cuando ya nadie se acuerde de nosotros. No hace mucho bien a una población que de por sí sufre carencias materiales y a las que les han enseñado que lo único bueno que poseen es la posibilidad de que al morir se vayan a un cielo del que no entienden mucho porque todas las obras al respecto están en latín y ellos no saben escribir o leer ni en lengua vernácula, que de pronto estés rodeado de cadáveres y que cada vez que sales a la verdulería de Doña Juanita pase el carretón de los muertos y ahí vaya tu vecino Panchito, el único maldito molinero del pueblo. Así, el arte parece surgir como una especie de catarsis para aliviar aquellos pensamientos tumultuosos sobre la fragilidad de la vida y cómo todo a la larga termina por descomponerse. El arte nos ofrece 3 tipos distintos de representaciones para la muerte y hay que saber identificarlos: el transi, las danzas macabras y el vanitas. Su nombre procede del francés transire, que significa cruzar o ir a través de algo. Transi fue la expresión adoptada para hablar específicamente del cruce hacia la muerte, el momento en el que el cuerpo abandona poco a poco su apariencia en vida y se convierte, primero,
en un cadáver putrefacto y finalmente huesos. No es la única expresión para referirse a este tipo de arte, pues en Inglaterra se denominaba cadaver tomb. Esto nos indica que los transis se usaban sobre todo en arquitectura y adornos funerarios. A menudo se usaban para conformar las tumbas de individuos que tenían la capacidad de pagarse una, como nobles y clérigos. Junto con las máscaras fúnebres, es decir, impresiones que se sacaban directamente del cuerpo del recién fallecido, los transi buscaban guardar en parte la apariencia del individuo, no como fue en vida, sino tras partir de este mundo. Anteriormente, las tumbas podían adornarse con figuras durmientes que representaban al fallecido, pero sin más interacción con el concepto de muerte que el hecho de que estuvieran recostados en la posición clásica de los difuntos. El transi vino a cambiar esto, y a lo largo de los siglos XV y XVI es posible encontrar en muchas regiones de Europa estas tumbas que representan cadáveres en estado de descomposición y a veces esqueletos. Aunque los transi sobre todo eran ornamentos de tumba, es posible encontrar ejemplos de transi pensados para escultura o pintura. El más famoso de ellos es el transi de René de Chalon, noble francés que murió muy joven y cuyo transi es una magnífica estatua. Otros transi dejan un poco de lado lo macabro y se concentran más en la dualidad entre el cuerpo mortal y el alma inmortal, recuperando el mensaje religioso de la eternidad a la que todos pueden aspirar, si eras católico, obvio. Este es un tipo de arte un poquito más complicado de explicar, ya que posee dos vertientes. Primero, y el que tal vez identifiques mejor, la visual, representado en pinturas y grabados donde personas de toda clase social son plasmadas caminando y tomadas de las manos con esqueletos bailarines. El mensaje es simple: en la rueda de la vida inevitablemente todos terminaremos de camino hacia nuestro final. Y esta representación, de carácter ligeramente cómico, se centra en una visión medio pesimista, medio optimista de lo que es estar en este mundo. Por un lado, cada día que vivimos es un día menos en que nos falta para llegar a la tumba. Pero por otro lado, ya que la muerte está tan cerca, mantener la vida con la mejor de las caras es casi un deber. Por otro lado, las danzas macabras también se entienden como un género literario. A menudo acompañaban como pie de descripción a las mismas imágenes, en forma de dichos o frases relacionadas con la muerte, haciendo referencia a las máximas del memento mori y otras expresiones, elevadas a conceptos casi filosóficos sobre la rueda de la vida. Algunos ejemplos son: el más rico solo tiene una mortaja, el más gordo es el primero en ser comido, y otras frases que se refieren, primero, a que la muerte no distingue entre estratos sociales, y segundo, como una sanción moral a aquellos que eran dados a los excesos. Posterior a la Gran Peste Negra, pero no por ello menos importante, los vanitas son pinturas fuertemente vinculadas con otros estilos costumbristas y barrocos. A diferencia de las danzas macabras o el transi, vanitas no representan la muerte en todo su esplendor, sino que se usan otro tipo de elementos más sutiles para representarla, como flores, artículos personales de aspecto envejecido o abandonado, calaveras, huesos, relojes y a veces miniaturas que representaban a personas vivas. La intención del vanitas no es aludir directamente a la muerte, es más bien hablar sobre la futilidad de los placeres terrenales y cómo estos serán dejados de lado cuando el momento final de cada persona llegue. El nombre de vanitas procede de la frase en latín vanitas vanitatum omnia vanitas, es decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad, aludiendo a lo vacío, a lo que deja de tener sentido por sí mismo, a lo que está pensado para producir placeres y comodidades que desde la visión cristiana son apenas pasajeros, que las cosas que obtengamos no valen nada, pues no sirve que te compres el iPhone de última generación si igual cuando te mueras no lo vas a usar, aunque es más probable que el iPhone se muera antes que tú.
Estas han sido las representaciones artísticas de las muertes más populares en Occidente. Si te ha gustado, suscríbete al canal para seguir viendo datos históricos de este tipo. Y ahora para su deleite, lo que todos vinieron a buscar, el video de los tipos de Gana con el ataúd.